Saludamos a nuestra invitada de esta noche, a Marina Cabat, como dije en la presentación. Marina es profesora, licenciada y doctora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde lleva adelante su tarea docente como JTP en la Cátedra de Historia Argentina. Es investigadora independiente en el CONICET, forma parte del CEIS, Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, y es militante de Razón y Revolución Vía Socialista. Marina, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. No, buenas noches, Mariano, muchas gracias por invitarme a discutir nuestro proyecto. Como dije también en la presentación, Argentina 2050, una vía socialista posible, fue escrito por Eduardo Sartelli. Estuvo este último tiempo pasando un problema de salud que afortunadamente superó, así que le mandamos un fuerte saludo y un abrazo al doctor Eduardo Sartelli. Marina, antes de comenzar a hablar de este proyecto y en sus puntos más relevantes, ustedes tienen años, para hablar con propiedad, décadas en la militancia, en la lucha, hablo de Razón y Revolución, y no solo académica, sino en sus otros frentes políticos, la agrupación 13 Rosas, la agrupación estudiantil Bandera Roja, la corriente nacional docente Conti Santoro, el movimiento proletario territorial y la corriente clasista sindical Goyo Flores. O sea que había años de lucha y de militancia. ¿Cómo es esa decisión colectiva para pasar de esta militancia política a la elaboración de este proyecto, de un plan de gobierno y a la participación en las elecciones? Bueno, nosotros venimos de un periodo muy largo de formación, una trayectoria que no es la habitual. Normalmente cualquier político al cual estamos acostumbrados se lanza a la competencia electoral y si llega al gobierno, bueno, ahí ve qué hace, ¿sí? Ahí se sienta a pensar qué hace. Y en ese sentido el proceso de gestación de un político es muy rápido, o sea, de tal forma cualquiera que es conocido, que es una figura mediática, es muchas veces tentado a usar ese capital de que simplemente la gente conoce su cara a transformarse en parte del elenco político. En nuestro caso, nuestra decisión de participar en la lucha política en el terreno electoral tiene que ver con un largo proceso y un largo proceso que nos lleva a llegar con un planteo muy claro, muy concreto de qué queremos hacer, o sea, cómo gobernar este país, cómo sacarlo de la crisis, cómo desarrollar la Argentina en el contexto y sobre la situación actual, o sea, sobre la base de esta crisis actual, qué hacer con ello. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, en primer lugar, a partir de más de 2 décadas de investigar la realidad argentina, de economistas, ambientalistas, historiadores, sociólogos, que nos hemos dedicado a estudiar distintas facetas de la Argentina. Bueno, yo tengo un libro sobre el peronismo, se llama Peronlix, he estado en este programa comentándolo, una lectura del peronismo en base a sus documentos secretos, pero antes de escribir ese libro, que quizás fue más publicitado por la temática, me dedicaba a estudiar las transformaciones de la industria argentina, de distintas facetas que tienen que ver con cambios técnicos de la industria argentina, de sus implicancias para los trabajadores, y tenía y tengo todo un desarrollo en ese sentido, que es parte de los insumos que se ponen ahora en juego a la hora de pensar un proyecto de Argentina. Digo mi ejemplo personal, pero así junto conmigo más de 50 compañeros que vienen trabajando en ese estudio sistemático de la realidad argentina, de sus problemas, y qué es lo que nos habilita a elaborar una respuesta. O sea, nosotros tenemos una lectura de los problemas estructurales de la Argentina como un país que tiene su base económica en el agro, que es el único sector que aporta divisas y que es competitivo en el país, y que de alguna manera sostiene a una industria
ineficiente, mercado internista, que no logra sostenerse en la competencia internacional, salvo algunas empresas que son excepciones, pero las grandes empresas nacionales industriales son pymes en el mercado mundial, con lo cual nosotros vemos ahí un problema de la centralidad agraria y una industria pequeña, ineficiente, mercado internista, y en una polaridad política en la cual se alternan gobiernos de matriz peronista o populista, nosotros diríamos bonapartista, como se los quiera llamar, con gobiernos de matriz más liberal, en las cuales unos buscan restringir todos los subsidios que el Estado da a la industria, otros tratan de ampliarlos y ampliar una alianza con la clase obrera empleada allí, pero que genera una alternancia, porque entre un ajuste imposible socialmente que proponen los liberales y una política supuestamente distribucionista, porque en realidad la distribución más que hacia la clase obrera gira hacia la misma burguesía, que es la principal beneficiaria de los subsidios del Estado, entre un proyecto y otro no aparece una alternativa de crecimiento. Frente a eso, lo que nosotros planteamos es que es necesario concentrar la industria para poder relanzarla. Y ese rol lo tiene que tener el Estado, a partir de eliminar los subsidios a empresas privadas, que es toda la política peronista de fomento a la industria, es un fomento a la industria privada, incentivar, subsidiar, distintas maneras que se han probado a lo largo de más de 60 años, se han probado completamente ineficientes, y que si uno elimina todos esos subsidios, el Estado se hace con una masa de recursos capaz de, por un lado, desarrollar nuevas industrias y por otro lado, poder establecer formas de concentración industrial a partir de empresas mixtas, quizás en sectores como confección, calzado o incluso alimentos, donde hay muchas empresas pymes que podrían ser absorbidas en una gran empresa mixta que permita con mayor escala producir en forma más competitiva en el mercado externo y en primera instancia en el mercado interno poder producir con la mayor escala a precios más bajos, frenar la inflación, generar empleo genuino. Por ese ángulo pasa nuestra propuesta y tiene ese fundamento, el fundamento de 20 años de ir estudiando distintos sectores industriales, sector por sector, de estudiar problemas sociales también con mucho detalle, y eso es lo que nos permite hoy salir con una propuesta que aparece condensada en este libro que tengo aquí a mi espalda, Argentina 2050, pero que incluso después de la publicación del libro fuimos desarrollando todavía más. Vos planteabas, esto es un trabajo colectivo, y está empezando a ser un trabajo colectivo incluso de mucha más gente, de gente que inicialmente no estaba ni ligada ni a R&R ni a Vía Socialista, pero que empezamos a convocar a discutir, primero en espacios que son vivos, que sostenemos en nuestras redes sociales los sábados por la tarde, donde fuimos convocando a especialistas que desde floricultura a minería, a energía nuclear, que nos fueron planteando cuestiones muy específicas, hasta cómo se podrían exportar crisantemos producidos en Salta y qué ingreso de dólares eso significaría para el país, que parece una tontera, pero al nivel de lo que hoy nos permite ingresar la carne, se podría conseguir igual volumen de divisas exportando flores. Pero son elementos que otras fuerzas de repente no están pensando, y que cuando uno empieza a hablar con un conjunto de especialistas, empieza a todavía concretizar mucho más el proyecto y poder plasmarlo en una solución de conjunto, en una alternativa política que tiene respuestas concretas para esta encrucijada económica en la cual estamos ahora. Marina, uno de los puntos que se plantea en Argentina 50, una vía socialista posible. Primero, ¿no? Son datos, ¿no? Que son alarmantes, no porque no lo sepamos, ¿no? Pero por ahí, plasmados en un libro,
es que 3 o 4 argentinos de cada 10 son pobres, ¿no? Lo que habla de una situación económica muy complicada. Y después también tomo lo que dicen de la degradación educativa y la degradación en salud, ¿no? Que son puntos importantes que van tomando en este libro, en este proyecto. Sí, Mariano, ahí nosotros tratamos estos problemas, el problema de educación, el problema de salud, tratamos también el problema de seguridad, por ejemplo, porque nos planteamos como un proyecto general de gobierno y de recuperar a la Argentina de su crisis. Y eso implica partir del corazón del problema de lo económico y resolver otras manifestaciones en el plano social de ese mismo estancamiento y crisis de la Argentina. Vos pensás que en un país donde 1/3 de la población está empleada en negro, en actividades precarias, donde tenemos los niveles de desempleo que hoy tenemos, ¿quién va a pensar realmente en una educación de calidad para todos? En un país donde el destino de los chicos que hoy estudian es el desempleo, el trabajo precario, un plan social, las escuelas se transforman en contenedores que están los chicos ahí para que no estén en la calle, para ir a comer, pero no para aprender. Y de ahí las modificaciones del régimen académico que hemos visto en las últimas décadas por gobiernos de todos los signos políticos. Hoy esto se ve en todas las provincias, en todos los distritos, inclusive en Cava, cómo se fomenta que los alumnos pasen sin haber asistido a clases, sin haber aprendido mínimamente los contenidos, y surgen todas estas series de ofertas del 2x1 de, bueno, no aprobaste primer año, si aprobás segundo, hacemos como que los contenidos de primer año ya los aprendiste. Entonces, eso tiene que ver, no es algo casual, eso tiene que ver con esta decadencia de la Argentina, este estancamiento, en el cual no se les ofrece salida a los chicos. Y en ese sentido, ¿quién quiere invertir en educación? Nosotros proponemos otra matriz, una matriz donde la economía se recupere en base a un rol central del Estado que recupera los recursos que hoy está dilapidando en subsidiar a empresas privadas, en sostener empresas privadas a través de distintos tipos de subsidios. Se gasta anualmente el doble, más del doble de lo que se gasta, de lo que el Estado gasta en asistencia social. Entonces, hay ahí una pérdida económica muy importante que el Estado puede usar en otras cosas. Nosotros decíamos, el Estado debe tomar en sus manos en forma directa y completa áreas de la economía que hoy no se están desarrollando: farmacéutica, todo el tema de las vacunas, energía nuclear, hay satélites, hay un montón de rubros que tienen que ver con tecnología de punta que el Estado puede desarrollar. De hecho, ya tenemos un montón de técnicos y un montón de especialistas en ellos, que de alguna manera lo que les falta es recursos, financiamiento. Ahora se está hablando de que si este año avanza la vacuna argentina contra el COVID, que va a ser directamente una vacuna bivalente, etcétera, etcétera. Pero eso viene rezagadísimo, y no por falta de cerebro y capacidad técnica, sino por falta de inversión estatal en ese sector. Entonces, si tenemos una economía donde el Estado impulse todos esos sectores, vamos a tener una economía donde haya una demanda de mano de obra muy calificada que va a ser un incentivo para mejorar la educación. De todas formas, nuestro objetivo no es esperar a que se resuelva lo económico a luego resolver la educación. Es un plan de conjunto para resolver todos estos problemas y con cero demagogia. O sea, la educación no puede ser un ámbito más de la demagogia, ¿sí? No se le hace un bien a nadie. Tiene que ser un ámbito donde vuelva a haber una educación exigente. Y después, si hay dificultades para que chicos, chicas en distintos estratos sociales cumplan esas metas, bueno, se asignarán recursos extra, se
tendrán que nombrar más docentes. Hoy hay un desempleo docente gigantesco en todo el país. Docentes de primaria, de secundaria, de todos los niveles que egresan y no tienen trabajo. Mientras que tenemos chicos que no saben leer y escribir, ¿sí? Que salen de la primaria sin saber contar. Mi hijo salió de séptimo este año. Y en el aula de él de séptimo grado hay un cuadradito de la tabla pitagórica gigantesca, con la cual los chicos pueden ver el 2, cómo se cruza con el 2, para que 2 multiplicado por 2 da 4. En séptimo grado, bueno, los que aprendieron las tablas aprendieron, los que no, miran la tabla pitagórica. Eso no puede ser en un país que aspira a tener un futuro, ¿sí? Ya seguimos con Marina Cabat debatiendo sobre Argentina 2050, una vía socialista posible. En cualquier historia, hasta las 22 por www.masqueunaradio.com.ar. Cualquier historia para echar más leña al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia, reflexión, debates, música, invitados, homenajes y entrevistas. Viernes de 21 a 22, cualquier historia. Comunicate con nosotros, llámanos al 15 3405 1042. Ingresá a nuestra página web www.masqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontrarnos en Instagram como mqr-másqueunaradio o buscarnos en facebook.com/másqueunaradio.com.ar. Escuchando la Internacional de fondo, seguimos dialogando con Marina Cabat. Déjame recomendar el libro que nombraste de tu autoría, Perón Leaks, que ha editado ya en el año 2018, si no me equivoco. Digo, a todo el que quiera aprender algo sobre peronismo, recomiendo su lectura. Y hablando del peronismo, dijiste algo en el bloque anterior. No una economía basada en el mercado interno, ¿no? Que es una de las banderas históricas del peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cerrarse sobre el mercado interno es lo que nos ha traído a los problemas actuales, a una economía que es completamente ineficiente, que esas ineficiencias las terminamos pagando los trabajadores, las pagamos nosotros cada vez que pagamos un celular, un avirome o un litro de leche más caro, que la pagamos en que no haya plata para sostener la obra social de los jubilados y que el Estado gaste millones en subsidiar empresas privadas. Entonces, el mercado interior no es una alternativa. El peronismo hizo una bandera política del mercado internismo y transformando en una política permanente lo que fue una necesidad coyuntural. De alguna manera el peronismo hizo de miseria virtud con el mercado internismo. ¿En qué sentido? El mercado internismo fue casi una obligación de la Segunda Guerra y de la posguerra, en un contexto donde no existe el mercado mundial, donde no hay quien te compre y te pague, porque en la Segunda Guerra nos compraban pero no nos pagaban, donde no hay quien te venda nada. El mercado internismo es casi obligado, no es que sea bueno, pero no te queda otra. Ahora, Perón y el peronismo hizo del mercado internismo como una virtud, un valor en sí mismo. Y lo cierto es que si uno compara el desarrollo industrial de otros países latinoamericanos, incluso
Chile, Brasil, Argentina, el momento en que la Argentina se cerró al mercado mundial, o más bien dicho, permaneció cerrado, porque todos los países se cerraron un poco al mercado mundial en este contexto de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, pero el resto de los países se abrieron. Perón apostaba a que hubiera una tercera guerra mundial y entonces creía que no era necesario abrir la economía, que convenía mantenerla lo más cerrada posible para estar mejor armados y mejor preparados para una tercera guerra mundial. Esa tercera guerra mundial no vino y la economía argentina se estancó terriblemente en términos de desarrollo industrial, en términos cualitativos, en términos de competitividad, en la década del 40 y del 50. ¿Sí? Y esto uno lo ve comparando cualquier industria, calzado, curtiembre, son algunas que yo he estudiado, pero también metalúrgicas, otras industrias. ¿Cuál era el nivel de competitividad de la industria argentina en los finales de los 30, inicios de los 40, y cuál es el nivel de competitividad de la Argentina a inicios de los 60, que es cuando finalmente se vuelve a abrir la economía argentina? Y donde lideraba el mercado mundial, no el mercado mundial, pero donde lideraba el ámbito latinoamericano y tenía las fábricas más grandes y más competitivas, quedó totalmente rezagado y se invierten los roles con Brasil, con Chile, van los industriales argentinos a países limítrofes y ven cuánto habían perdido. Y ese perder tanto no llegó a ser solo perder en términos de posiciones relativas. La Argentina en el momento más duro del mercado internismo incluso retrocedió en términos absolutos, porque siguió trabajando durante 20, 30 años con las mismas máquinas. Entonces, máquinas que eran completamente obsoletas y que ya tenían una vida útil, que ya habían excedido su tiempo de vida útil y que había que estar reparando cada rato. Entonces, ese mercado internismo aparece como la raíz de la ineficiencia de la industria. Y una industria que usa también ese mercado internismo muchas veces como excusa para los subsidios. Bueno, yo no puedo comprar insumos baratos, subsidiámelos, dame un tipo de cambio especial. Se arma toda una estructura en base a toda una industria que es ineficiente y que pide permanentemente subsidios para compensar distintas ineficiencias. Las propias, las del eslabón de su cadena de valor, ¿sí? Las que surgen de la competencia con importaciones, exportaciones. Todos quieren poder importar libremente y al mismo tiempo que no haya nadie que compita con sus productos, ¿sí? Y eso muestra la ineficiencia es uno de los síntomas de esa ineficiencia. Entonces, solo producir a gran escala te permite ampliar la productividad. Desde la década del 20 y del 30 en la Argentina, que hay un montón de avances tecnológicos que en la Argentina no se aplican porque no le da la escala de producción local. Si nosotros queremos avanzar en competitividad, tenemos que ampliar la escala de producción. Y para eso tenemos que apelar al mercado mundial. Es la única manera. Obviamente no vamos a poder competir en el mercado mundial con todos los productos. Bueno, tenemos que seleccionar en qué rubros elegimos concentrarnos y poder ser competitivos. Ya seguimos con Marina Cabat debatiendo sobre Argentina 2050, una vía socialista posible, hasta las 22 por Cualquier Historia en MQR, másqueunaradio.com.ar. Cualquier historia para echar más leña al fuego. Otra manera de analizar y discutir el pasado para entender el presente y construir el futuro. Cualquier historia, reflexión, debates, música, invitados, homenajes y entrevistas. Viernes de 21 a 22, Cualquier Historia. El próximo miércoles 21 de diciembre se cumplen 34 años del fallecimiento de uno de los referentes del rock nacional, del rock argentino, y lo vamos a homenajear, como siempre decimos, con parte de su obra. Vamos a escuchar a Los Virus cantando Ellos nos han separado, en homenaje al enorme y al querido Federico Moura. Hermano,
quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado. Parece ser un mal general que va a haber que solucionar. Tenés que estar en algún lugar que pronto vamos a encontrar. Oh, lo quiero, esto es lo que yo quiero. Mañana, para que exista mañana, porque la noche tiene final, la vida vuelve siempre a cantar, con su pedazo de libertad, amigos míos una vez más, para poder cantar, bailar, para poder amar, gozar, para poder reír, llorar, tengo que estar con vos de nuevo, porque esto es lo que yo quiero. Mañana, para que exista mañana, porque la noche tiene final, la vida vuelve siempre a cantar, con su pedazo de libertad, amigos míos una vez más. Quiero apretarte la mano. Sabemos que ellos nos han separado. Parece ser un mal general que para ver que solucionar tenés que estar en algún lugar que pronto vamos a encontrar. Mercedes, El Flaco, Sumo, Queen, Papo, Atahualpa, Serrat, Los Beatles, Piazzolla, jazz, rock, bossa nova, folclore, tango, blues. La música hace historia. Para comunicarte con el programa puedes hacerlo vía Twitter, @cualquieristo, buscarnos en Instagram, Cualquier Historia 2022, en Facebook bajo usuario Cualquier Historia, donde estamos saliendo en vivo, y también estamos en vivo por Twitch, ahí nos vas a encontrar como MQR más que una radio. Cambiamos ojos por cielo. Escuchando de fondo El Ángel de la Bicicleta de León Gieco, es en homenaje a Pocho Leprati, una de las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de aquellos años. La semana que viene se van a cumplir 21 de la caída de la Rúa y esta represión que dejó 34 muertos en todo el país. Marina, hablaste antes, ¿no?, del rol que tiene que tomar el Estado, y Eduardo lo contesta, ¿no? Lo dice irónicamente, porque ante el ataque de los libertarios, ¿no?, que ven socialismo en Maui, en Rodríguez Larreta, y que van a decir estos zurdos otra vez con el Estado, o las críticas que pueden venir del Estado empresario.
¿Cuál sería la respuesta que esbozan desde Argentina 2050 ante esto? A ver, hay dos respuestas. Si uno ve el ejemplo chileno y el ejemplo de una empresa estatal creada por un presidente socialista en Chile, Salvador Allende, que Chile tenía una minería que estaba en crisis, muy fragmentada, y lo que hace Salvador Allende es concentrar esa minería en una gran empresa estatal que pueda tener más productividad. Crea así Codelco, Salvador Allende, que es la empresa que se encarga de la producción, de la explotación y exportación de cobre en Chile, y es la principal fuente de divisas de Chile. Y después pasó Pinochet, pasó Piñera, pasaron un montón de gobiernos, algunos muy liberales, y sin embargo no desarmaron Codelco. ¿Y por qué no desarmaron Codelco? Porque Codelco funciona. Entonces ahí hay una prueba de que una empresa estatal puede funcionar. Lo mismo tenemos en el país. Hay en el país empresas estatales que dan ganancias. Nucleótica Argentina, por ejemplo, provee al país de energía nuclear y da ganancias. Esas ganancias se podrían ampliar, porque en la Argentina usamos solo el 5% de nuestra energía, de la energía que consumimos es energía nuclear. Francia, que también tiene energía nuclear, usa el 70% de energía nuclear. Nosotros podríamos expandirnos y con esa expansión resolver la crisis energética, evitar perder divisas por importar combustibles y al mismo tiempo generar más ganancias de esas que estaban generando Nucleótica Argentina. ¿Qué ocurre? Hay otros sectores que ven el Estado de otra manera, que ven el Estado como no hay problema con que el Estado pierda para que ganen los empresarios privados. Hace poco Cristina Kirchner en un discurso en el último acto que tenía en La Plata decía, bueno, hablan de que Aerolíneas pierde. Y de alguna manera lo que ella dice es, Aerolíneas pierde ¿y qué? Porque dice, pero hagan bien las cuentas, porque Aerolíneas pierde, pero ganan los hoteles, gana el turismo, etcétera. Entonces, lo que está diciendo ella es, Aerolíneas tiene que perder para que otros ganen. Y esa es la lógica con la cual el kirchnerismo y el peronismo muchas veces encaró el Estado, como una entidad que está armada para sostener, fomentar y subsidiar a las empresas privadas. El Estado, pensado con esa lógica, siempre va a perder. No es esa la lógica con la cual nosotros pensamos el Estado. Para nosotros, el Estado es motor de desarrollo y no puede estar perdiendo plata, dilapidando en sostener a ningún sector económico privado, ¿sí? Eventualmente puede haber alguna actividad de inversión que momentáneamente sea pérdida, puede haber gastos sociales que haya que haber, pero lo que no puede haber es esta idea de despilfarro de el Estado pierde y qué, porque ganan los privados. Con esa lógica se fundió Somisa, por ejemplo, porque Somisa le vendía a las metalúrgicas privadas, Somisa empresa estatal, ¿sí? Le vendía el acero a las metalúrgicas privadas, el acero por debajo del costo de producción. Entonces, Somisa, la empresa estatal, cada vez estaba con más deudas y más situación de quiebra, mientras que crecía Techín sobre la base de comprar acero regalado a Somisa. Esa lógica no puede ser. Con eso el Estado falla, con eso el Estado pierde y ganan los privados. Nosotros no pensamos el Estado de esa manera. Pensamos el Estado como motor de desarrollo y pensado en función de los intereses colectivos, no de los intereses individuales acotados de un conjunto de empresarios, que es la lógica con la cual se mueve el peronismo y muchas veces el macrismo también y otros sectores que quizás tendrán otros empresarios amigos hacia quien desvían recursos, pero que tienden a pensar y trabajar
el Estado desde esta lógica, entre este entramado entre lo público y lo privado, en lo cual el Estado siempre pierde en favor de lo privado. Somisa era la que había sido intervenida por María Julia, ¿no? Sí. Bueno, ahí me respondiste me respondiste todo, digo, con eso se cerraba de por qué se fundió, ¿no? Si estaba... Sí, pero se fundió antes, se fundió vendiéndole por décadas a la mitad de su valor, del valor del costo, ni siquiera agregándole un margen de ganancia, a la mitad del costo de producción el acero a todos los metalúrgicos del país. Entonces, así construís empresas privadas y debilitas el Estado. Marina, vos lo trajiste a la charla poniendo de ejemplo la empresa estatal que había creado Salvador Allende durante su gobierno de la Unidad Popular del 70 al 73. Y uno de los conceptos que desarrolla Eduardo Sartelli, que forma parte del proyecto Argentina 2050, una salida socialista posible, es la situación allendista. Me pareció muy interesante ese concepto, ¿no? ¿Podrías desarrollarlo un poco más? Nosotros planteamos la existencia de una situación allendista en el sentido de un escenario donde es posible llevar al poder, al poder, luego en principio al gobierno, pero el gobierno del Estado es una cuota de poder, también no será todo el poder, pero es una cuota del poder, a través de las elecciones, así como lo hizo Salvador Allende en 1970. Pensamos en un momento allendista en el sentido de cuando Allende llega al gobierno en Chile, ya no era el momento de alza de la revolución a nivel internacional, ¿sí? Ya estábamos en un proceso que tendía hacia un retroceso político a nivel mundial, y donde en un contexto que pueden ser grupos parciales, pero donde las masas no estén actuando en un terreno insurreccional, pero que sí se están moviendo en el terreno de la disputa política electoral, un partido de izquierda con un proyecto de gobierno que pueda generar apoyo en sectores más amplios, pueda llegar al gobierno. ¿En qué sentido nosotros vemos ahora un momento allendista? Vemos un momento allendista definido en estos términos, en que no es un contexto revolucionario a nivel mundial, ni mucho menos, pero no es un momento de parálisis. Si uno ve especialmente América Latina, en otros espacios también, pero especialmente América Latina, donde si bien a nivel generalizado no tenemos un contexto de lucha en las calles, o cuando tenemos luchas en las calles como Chile o como estos últimos días Perú, esas manifestaciones en las calles están buscando una salida igualmente institucional, ¿no? O sea, salen a la calle para intervenir en esa disputa político, electoral, institucional, pero no necesariamente para resolver en la calle el problema. Entonces, en un contexto donde predomina la lucha política en los terrenos institucionales, electorales, pero que hay una fuerte crisis política y donde la clase obrera no tiene una adhesión firme a un liderazgo preexistente. Las identidades políticas están en disputa, ¿sí? No hay un apego al peronismo o al radicalismo o al macrismo, sino que según quién gobierne y quién esté haciendo el ajuste, hacia quién otro me muevo, ¿sí? Eso en América Latina lo vemos de distintas maneras, como por ejemplo la tremenda fragmentación que ha habido en las elecciones en Perú, lo que le permitió en su momento a Castillo colarse en el balotaje y ahí polarizar él y poder llegar a la presidencia. Entonces, en un contexto donde la clase obrera se está moviendo, porque no es que acepta el ajuste, no es que, Cristina hizo un ajuste, estoy empeorando mi situación económica, pero la sigo votando a ella. No, cuando la cosa se puso fea con el kirchnerismo, se votó al macrismo. Y cuando
ahí apareció el ajuste también, hubo un nuevo cambio de votos. Y lo volvió mismo al peronismo. Exacto, volvió al peronismo. Y lo mismo podemos ver en Brasil con Bolsonaro y con Lula. Entonces, ahí esa alternancia nos está mostrando que hay una crisis por debajo, que la gente no acepta pasivamente, ¿sí?, este ajuste que se le trata de imponer, y que intenta pelearlo en ese terreno electoral. Esto abre las puertas para que algún partido o algún frente, alguna coalición que de izquierda que tenga una propuesta concreta pueda ganar las elecciones, llegar al gobierno y a partir de ahí buscar ampliar sus bases sociales y encabezar un proceso de transformación social más profundo. Es importante esto de una propuesta realista, porque vos podés postularte para esta tarea si planteás qué vas a hacer cuando gobiernes, si tenés una salida concreta para la crisis. Si no, sos una oposición testimonial, ese es tu límite. Y la gente que está buscando una salida en medio de esta crisis, ahora no está buscando quiénes son los mejores legisladores de oposición para presentar algunos proyectos de vez en cuando, o para decirle que no al partido de gobierno en una coyuntura. La gente está buscando cómo salir de este embrollo, ¿sí?, aquí o allá, y a eso hay que darle una salida, y eso nos da una oportunidad que para muchos es diferente a las oportunidades que esperaban tener dentro de la izquierda, pero es una oportunidad factible, que está plagada de peligros, por supuesto, pero tomar el gobierno como lo hicieron los bolcheviques en 1917, no está exento de peligros tampoco. Si la pregunta, una vez que los bolcheviques tomaron el gobierno, era: ¿podrán los bolcheviques mantenerse en el poder? ¿Por qué? Porque tomar el gobierno, por más que no haya sido por elecciones, que haya sido por otras vías, no les aseguraba retenerlo. Y entonces, los problemas que podemos enfrentar llegando al gobierno por esta vía no son tan distintos que los que podríamos enfrentar llegando al problema al gobierno por otras vías, o sea, llegando al problema de gobernar y encarar una transformación socialista. Pero es un problema y un proyecto que no hay que enfrentar ingenuamente, eso va a tener peligros, pero esos peligros hay que encararlos, no debemos estancarnos o congelarnos ante los posibles peligros. Hay que buscar la forma de resolverlos, que tienen que ver con la cita con la que empezaste hoy el programa, Mariano. Esta necesidad de consolidar una base social. Entonces, una necesidad de consolidar esa base social. Y entonces, ¿qué estamos planteando en torno a eso? Bueno, desempleo cero como medida inicial de gobierno. Todo desempleado pasa a ser un empleado público con los derechos, salarios, etcétera, un empleado público. Pensemos que hoy toda la gente que percibe planes sociales, cooperativistas, etcétera, son directa o indirectamente empleados públicos, sobre todo empleados públicos en negro, precarizados, a tiempo parcial, etcétera. Acá la idea es: pasa a ser empleado público y a toda esa persona se le busca un empleo productivo. De ahí nuestra preocupación por todo tipo de proyectos, desde la energía nuclear, los satélites, la industria farmacéutica, a otros proyectos que pueden ser menos brillantes en su propaganda, pero que generan empleo. Cuando vos pensás en cómo instalar biodigestores en cada localidad de entre 2.000 y 50.000 habitantes del país. Y porque con cada uno de esos biodigestores resolvés cuestiones energéticas, generás ganancias y generás empleo en localidades donde es muy difícil generar empleo.
cuando pensamos en la floricultura, y porque puede generar divisas y es una actividad muy mano de obra intensiva. Entonces, tiene que ver con, yo quiero desempleo cero y al mismo tiempo quiero que esos empleos sean productivos. Y entonces vamos a rascar el fondo de la olla a encontrar las actividades donde podemos tener ganancias, donde podemos generar empleo y si fuera posible también donde se pueda exportar. Y una de las cosas que nos sorprendió a nosotros, que nosotros nos pusimos a pensar no solo los grandes problemas económicos, sino estos más pequeños, de decir, bueno, vamos a ver en cada lugar donde se puede generar un empleo, qué se puede hacer, ¿sí? sin ser ineficiente, sin despilfarrar dinero, y pensando que íbamos a estar rascando el fondo de una olla de aluminio que no te da nada y que encima te empezás a intoxicarte comiendo aluminio, encontramos que había puchero, que esa olla tenía doble fondo y que la Argentina tiene un montón de potencialidades inexploradas. ¿Sí? Que la ineficiencia, la dispersión, incluso la dispersión dentro del Estado. Nosotros hablamos de centralizar el Estado, pero al mismo tiempo centralizar las actividades en el Estado. En el Estado, por ejemplo, hoy hay bastante desarrollo en cuanto a laboratorios de medicinas, de farmacéutica, pero están completamente desperdigados. Una facultad, una fundación, un instituto, no hay una gran empresa estatal, un gran laboratorio estatal. Se replica esta dispersión, esta desconcentración, este chiquitaje, este mundo pyme como al interior del Estado. No, hay que concentrar, hay que organizar, planificar y ampliar la escala en base a eso. Marina, nos vamos a meter en los últimos 5 minutos del programa. Otro de los objetivos de Razón y Revolución Vía Socialista son las jornadas que están organizadas para el 9 y 12 de marzo del próximo año. En estos minutos que nos quedan, ¿podrías contarnos de qué se trata? Sí, son unas jornadas, vamos a realizar acá en Ciudad de Buenos Aires, estamos definiendo el espacio entre el 9 y el 12 de marzo. Están invitados y prácticamente confirmados todos los invitados que han venido pasando por nuestras charlas en vivo de nuestro canal de YouTube Vía Socialista y van a estar organizadas en distintos ejes temáticos que van a tocar desde problemas sociales que normalmente discuten jornadas de ciencias sociales, como los problemas de empleo, de educación, de jóvenes, pero que van a tener también otras mesas y otros ejes organizados por estas cuestiones más prácticas. Una mesa de minería, ¿sí? Una mesa de exportaciones no tradicionales. Vamos a discutir en una mesa de energía nuclear, otra mesa de energías alternativas. Vamos a discutir los problemas centrales de la economía argentina y de la sociedad argentina, y vamos a discutir con técnicos de distintas orientaciones políticas, gente muy especialista que han estado trabajando, construyendo proyectos, discutiendo estos problemas y buscándoles solución, y vamos a reunirlos en estas 3 días, los 3-4 días, donde vamos a estar discutiendo muy intensamente qué país queremos en 30 años y cómo hacemos para construirlos, con una apertura política e ideológica muy amplia. Estamos invitando gente desde el liberalismo hasta el arco del peronismo, sin cerrarnos a una orientación y privilegiando sobre todo la gente que ha metido las manos en la masa, más allá de los nombres, que ya hay algunas figuras que fueron confirmando, pero más allá de eso, con mucha presencia de gente que conoce muchos aspectos puntuales, que tiene mucho para aportar y que muchas veces no tiene espacio para que se lo escuche, para que el público en general discuta sus ideas, sus proyectos, y queremos ser eso, un espacio donde se pueda discutir ideas concretas. Podemos discutir un montón de cosas.
un proyecto le parece mejor que otro, más viable. Bueno, hay que discutirlo, cuáles son los costos sociales, ambientales, los gastos, las prioridades. Todo eso tenemos que empezar a discutirlos colectivamente. Y entonces a eso estamos invitando a la gente, a participar en las jornadas como panelista, como asistente, venir a escuchar, a debatir y ver eso, un espacio plural de debate de ideas, pensando en que prioriza las soluciones prácticas, que prioriza las propuestas concretas por sobre el debate ideológico. Marina Cabat, un lujo y un gusto que hayas estado en el programa, militante de Razón y Revolución Vía Socialista, con el proyecto Argentina 2050, una vía socialista posible. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Mariano. Un gusto siempre.